Mi mamá me trató como si yo no encajara ahí, y luego me corrió de la casa para que su nuevo esposo y los hijos de él pudieran apoderarse de ella. Años después, recuperé el control legal total y los obligué a irse. Cuando mi papá falleció, yo tenía 15 años. Fue lo más difícil que he vivido. Él era mi pilar, mi guía en la vida y, honestamente, el pegamento que mantenía todo unido. La casa, la familia, la estructura. Todo se sentía construido a su alrededor. Y luego, así de la nada, se fue. Por un tiempo, solo hubo silencio y dolor. La casa todavía olía a su loción y su sillón favorito junto a la chimenea seguía intacto. Mi mamá no fue exactamente un consuelo durante ese tiempo. Se mantenía ocupada, y pensé que tal vez esa era su forma de sobrellevarlo. Pero luego, ni siquiera 6 meses después, suelta la sorpresa, está saliendo con alguien. Entra Héctor. El tipo era totalmente incompatible con ella. Mi papá era meticuloso y considerado, el tipo de hombre que guardaba recibos de hace una década por si acaso los necesitaba. Héctor, por otro lado, era ruidoso, desordenado y, seamos sinceros, un desempleado, el típico sujeto que se cree encantador solo porque se sabe un par de chistes. Antes de que yo pudiera procesar que ella estaba saliendo con este tipo, ya se habían casado. Sí. Casados a los pocos meses de la muerte de mi papá. Nada de ceremonia íntima, nada de plática familiar, nada. Solo una boda rápida por el civil. Y de repente, Héctor y sus 2 hijos, Liliana y Carlos, se mudaron a nuestra casa. Ahora, imagínense esto. Sigo llorando la muerte de mi papá, tratando de aferrarme a algún sentido de normalidad. Y aquí viene Héctor con sus hijos, actuando como si hubieran vivido aquí toda la vida. Liliana, la mayor, era la típica hermanastra mimada. Tenía esa actitud permanente de poner los ojos en blanco, como si el mundo girara a su alrededor. Carlos, su hermano menor, simplemente le seguía la corriente. Juntos, dejaron en claro que yo no era bienvenido en lo que todavía era, técnicamente, mi casa. Héctor, sin embargo, era el peor de todos. Se dejaba caer en el sillón de mi papá como si fuera su trono y me ladraba órdenes como si fuera el dueño del lugar. Oye, tráeme un refresco o ponle al partido. Y mi mamá, simplemente lo permitía. Está tratando de hacer de esto una familia, decía. Sí, claro, una familia en la que yo de repente era el intruso. La cosa no paró ahí. Lenta pero seguramente, la presencia de mi papá en la casa comenzó a desaparecer. Sus herramientas en la cochera. Héctor las sacó para hacer espacio para sus cosas, que por cierto, en su mayoría eran puras chácharas. La taza favorita de mi papá fue reemplazada por los enormes vasos de broma de Héctor. Su sillón. Héctor también se apoderó de él, diciendo que era su lugar. Luego llegó el día en que noté algo verdaderamente desgarrador. La foto de bodas de mis papás había desaparecido de la repisa de la sala. En su lugar, había una foto de mi mamá y Héctor de su boda al vapor. Cuando la confronté, le restó importancia como si no fuera la gran cosa. Ahora estamos creando nuevos recuerdos, dijo. Yo estaba furioso, pero, ¿qué podía hacer? Liliana y Carlos no eran mejores. Liliana trataba la casa como si fuera su palacio personal, dejando sus cosas por todas partes y poniendo música a todo volumen cuando se le daba la gana. Carlos hacía lo mismo, haciendo un desorden y actuando como si los quehaceres no existieran. Se agarraban las mejores botanas, acaparaban la tele y me ignoraban por completo. Y cuando por fin me defendí, mi mamá dijo, eres un egoísta. Ellos ya son parte de la familia ahora. Tienes que adaptarte. ¿Adaptarme a qué? ¿A que me hagan a un lado? Me sentía como un extraño en mi propia casa. No pasó mucho tiempo antes de que la tensión estallara. Liliana y Carlos estaban teniendo una de sus habituales y ruidosas noches de películas en la sala, y yo ya no lo soportaba más. Les pedí que le bajaran al volumen para poder estudiar. Y Liliana me soltó, puedes estudiar en tu cuarto. No te estamos molestando. En serio, también es mi casa, les dije, y ahí fue cuando Liliana me contestó, esta ya no es tu casa. Es nuestro hogar ahora, así que supéralo. Me fui enojado y le conté a mi mamá lo que había pasado, pensando que al menos me apoyaría un poco.
En lugar de eso, me soltó el mismo cuento cansado de siempre sobre hacer un esfuerzo. Cuando le dije que sentía que ya ni siquiera encajaba aquí, suspiró y dijo, tal vez sea mejor si te quedas con tus abuelos por un tiempo. Y eso fue todo. Así de la nada, me corrió de mi propia casa. Yo sabía que la casa no era realmente de ellos. Legalmente seguía siendo mía, gracias al testamento de mi papá. Ellos aún no lo sabían, pero una vez que yo cumpliera 21 años, todo iba a cambiar. Solo tenía que esperar. Irme a vivir con mis abuelos fue tanto un alivio como un balde de agua fría. Por un lado, no tenía que lidiar con Héctor, Liliana o Carlos tratándome como a un invitado no deseado en mi propia casa. Por el otro, dolía saber que mi mamá básicamente los había elegido a ellos sobre mí. Mis abuelos no hicieron muchas preguntas cuando llegué con mis maletas. Solo me abrazaron, me dijeron que siempre era bienvenido y me instalaron en el cuarto de huéspedes. Mi abuelo incluso bromeó, bueno, al menos ahora alguien apreciará mis historias. Y honestamente, eso ayudó a aligerar el ambiente. Por un tiempo, traté de convencerme de que las cosas mejorarían. Tal vez mi mamá despertaría y se daría cuenta de lo que había hecho, o Héctor milagrosamente se convertiría en una persona decente. Pero las actualizaciones que recibía de ella pintaban un panorama muy diferente. Me llamaba una vez a la semana actuando como si todo estuviera de maravilla. Ay, hoy Héctor instaló una repisa nueva en la cochera, decía. Oh, Liliana nos preparó la cena a todos anoche, fue un amor. Mientras tanto, yo sabía que Héctor no estaba pagando nada. Mi mamá mantenía la casa pagando todas las cuentas y Héctor solo se dejaba llevar. Lo peor fue cuando mencionó casualmente que Liliana y Carlos iban a tener sus propios cuartos. Vamos a convertir tu antiguo cuarto en el espacio de videojuegos de Carlos, dijo como si nada. Mi antiguo cuarto, en el que yo había crecido. Ahora era de Carlos. No pude contenerme. O sea, simplemente me estás borrando de la casa, pregunté. Se rió nerviosamente como si yo estuviera exagerando. No es así. Siempre eres bienvenido de visita. Claro, era bienvenido como invitado. Lo que realmente me hizo estallar fue la siguiente llamada telefónica. Mi mamá ni siquiera se molestó en hacer plática. Oye, Héctor y yo estábamos pensando, comenzó, lo cual ya era una mala señal. Que tal vez sería buena idea si le dieras a Héctor una de las propiedades que te dejó tu papá. Tuve que hacer una pausa y asegurarme de haber escuchado bien. ¿Quieres que le dé una de las propiedades de mi papá a Héctor? Solo una, dijo ella como si no fuera gran cosa. Le ayudaría a sentir que esta también es su familia. No lo podía creer. Mamá, ¿te das cuenta de que esas propiedades son para mi futuro, verdad? Mi papá me las dejó por una razón. Suspiró, molesta, como si yo fuera el irracional. Héctor se está esforzando mucho para que esta familia funcione. Esto realmente podría unirnos más a todos. Estallé. ¿Unirnos más? Me corriste de la casa por ellos, y ahora quieres que le entregue parte del legado de mi papá a un tipo que no ha trabajado un solo día en su vida. Ni loco. No me llamó egoísta directamente, pero el tono estaba ahí. Tienes que pensar en lo que es mejor para todos, no solo en ti, dijo antes de colgar. Después de eso, dejé de contestar sus llamadas por un tiempo. Vivir con mis abuelos se convirtió en mi refugio seguro. No andaban encima de mí, pero se aseguraban de que yo estuviera bien. Mi abuela me metía botanas a escondidas en la mochila cuando yo no veía, y mi abuelo siempre encontraba excusas para incluirme en cualquier proyecto en el que estuviera trabajando. Me daban espacio para desahogarme cuando lo necesitaba, pero nunca husmeaban pidiendo detalles. En la escuela, me enfoqué de lleno en mis estudios y en salir con mis amigos. No es que estuviera tratando de distraerme de la situación. Bueno, tal vez un poco, pero me di cuenta de que estar rodeado de personas que realmente me valoraban hacía una gran diferencia. La casa de mis abuelos se sentía más como un hogar de lo que la de mi mamá jamás se sintió después de que Héctor se mudó ahí. Sin embargo, las llamadas de mi mamá no cesaron. Me dejaba mensajes de voz tratando de hacerme sentir culpable para que regresara a su mundo. Te extraño, decía. ¿Por qué no vienes a cenar este fin de semana? Héctor va a preparar su famoso chile.
Como si sentarme a la mesa frente a Héctor y sus hijos fuera una especie de premio. Tampoco fue solo mi mamá. Los familiares empezaron a meter su cuchara. Tienes que perdonar a tu mamá, me dijo una tía. Ella solo está tratando de hacer lo mejor para todos. Otro tío dijo, la familia es la familia. Tienes que dejar esto por la paz. Pero ninguno de ellos se ofreció a recibirme cuando mi mamá me echó. Es curioso cómo funciona eso. A pesar de todo esto, me seguía recordando una cosa. Una vez que cumpliera 21 años, todo lo que me dejó mi papá sería oficialmente mío. La casa, las propiedades, los ahorros, todo. Héctor y sus hijos podrían pensar que se habían instalado para siempre, pero no se daban cuenta de que se les acababa el tiempo. Comencé a planear silenciosamente para el día en que pudiera recuperar todo. No le dije a mi mamá, por supuesto, mientras menos supiera, mejor. Empecé a investigar opciones de remodelación para la casa e incluso revisé los precios de las rentas en la zona. Mis abuelos lo notaron, pero no hicieron muchas preguntas. «Estás planeando a futuro», dijo mi abuelo una noche, asintiendo con aprobación. «Tu papá estaría orgulloso de eso». Ese simple comentario me pegó más fuerte de lo que esperaba. Mi papá había planeado todo con tanto cuidado para asegurarse de que yo tuviera un futuro, y no iba a dejar que nadie, incluido Héctor, me lo quitara. Por ahora, jugaba el juego de la espera. Mi mamá y Héctor se daban la gran vida en la casa de mi papá, creyendo que tenían todo el tiempo del mundo. Pero en el fondo de mi mente, sabía que el reloj seguía corriendo, y cuando llegara el momento, tendrían que enfrentarse a la realidad. Cuando finalmente llegó mi cumpleaños número 21, no hice una gran fiesta ni nada por el estilo. No había tiempo para eso. Este era el día que había estado esperando desde que me fui de la casa de mi mamá. Todo lo que mi papá dejó atrás ahora era oficialmente mío. Se acabó la espera, se acabó el hacerse el bueno, y se acabó el ver a Héctor y a sus hijos vivir de a gratis en lo que se suponía que era mi futuro. Empecé llamando a mi mamá para contarle mis planes. Sinceramente, no esperaba mucho de la conversación, pero quería al menos avisarle. «Hola, mamá», le dije, tratando de mantener la compostura. «Solo quería avisarte que he decidido remodelar la casa». Hubo silencio del otro lado durante unos segundos antes de que ella dijera, «¿A qué te refieres con remodelar?» «Me refiero a que estoy preparando la casa para rentarla. Ahora es oficialmente mía, así que voy a seguir adelante con los planes que he estado haciendo». Ni siquiera trató de ocultar su molestia. «Este es nuestro hogar. ¿Cómo puedes simplemente echarnos a la calle?» Casi me río. «¿Te refieres a mi hogar? ¿Del que me corriste hace años para que Héctor y sus hijos se pudieran apoderar?» «No seas dramático», me contestó de golpe. «Tú siempre eres bienvenido aquí. Esto no se trata de eso. Se trata de la familia. Héctor y yo hemos trabajado muy duro para hacer de esto un hogar, y ahora simplemente nos lo estás quitando». No estaba dispuesto a dejarme arrastrar a un viaje de culpa. «Tienen 2 semanas para resolver a dónde irse», le dije. «Después de eso, enviaré a los contratistas». Trató de discutir, pero no lo permití. Colgué antes de que pudiera inventar más excusas. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. No me iba a arriesgar a que Héctor y sus hijos convirtieran esto en un enfrentamiento negándose a salir. Las cerraduras fueron cambiadas en 2 días, y me aseguré de tener todas las llaves en la mano. Por supuesto, eso no les cayó nada bien. El día que regresaron de cualquier viaje en el que hubieran estado, mi teléfono empezó a explotar. Primero, fue mi mamá. Sus mensajes de voz eran una mezcla de gritos furiosos y llantos fingidos. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», gimoteaba en uno. «Esta es nuestra casa». Luego vinieron las llamadas de Héctor. Trató de hacerse el muy gallo, pero honestamente daba risa. «No puedes simplemente corrernos así», ladraba en un mensaje de voz. «Tenemos derechos». No me molesté en responderle a ninguno de los dos. En su lugar, le mandé un mensaje de texto a mi mamá. «Tienen 2 semanas para mudarse. ¿Eso es más que justo?». Después de recuperar la casa y darles sus 2 semanas para irse, honestamente pensé que ahí terminaría todo. Estaba equivocado.
Esas 2 semanas se convirtieron en algunos de los días más estresantes y ridículos de mi vida. Si pensaba que Héctor y sus hijos se sentían con derechos antes, le subieron el volumen al máximo una vez que se dieron cuenta de que sus días de gorrones estaban contados. Al principio, intentaron ignorar toda la situación, como si fingir que no era real mágicamente la hiciera desaparecer. Pasé por la casa unos días después de cambiar las cerraduras y no vi señales de que estuvieran empacando. 0 cajas, 0 camiones de mudanza, nada. Seguían ahí sentados como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Confronté a mi mamá al respecto. Ni siquiera han empezado a empacar, le dije. Te dije que tenían 2 semanas. Me dedicó esa típica sonrisa falsa y condescendiente que siempre usaba cuando creía que me podía manipular. Solo estamos poniendo todo en orden, dijo. Es una gran transición. Ya sabes, estas cosas toman tiempo. Tiempo es exactamente lo que no tienen, respondí. Ya desperdiciaron 1 semana. Mi mamá trató de reírse como si yo estuviera siendo dramático. Tienes que calmarte. Lo vamos a resolver. Pero no estaban resolviendo nada, y yo no me iba a quedar sentado esperando a que alargaran esto. El día antes de la fecha límite, las cosas alcanzaron un nivel de absurdo totalmente nuevo. Pasé por la casa para revisar su progreso y encontré a mi mamá, a Héctor y a Liliana sentados en la sala como si no pasara nada. No había indicios de que estuvieran empacando, solo una familia descansando como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. ¿Qué diablos está pasando?, pregunté. Se supone que se van mañana. Mi mamá se levantó, montando su mejor acto de inocencia. Estamos trabajando en ello, dijo. Es solo que... Ha sido difícil. El embarazo de Liliana ha sido complicado, y Héctor ha estado estresado. Solo necesitamos un poco más de tiempo. No, dije con firmeza. Ya tuvieron 2 semanas. Eso es tiempo más que suficiente. Héctor explotó. ¿Cómo puedes tratarnos así después de todo lo que hemos hecho por esta familia? Me giré hacia él. ¿Hecho por esta familia? ¿Cómo qué? Siguieron suplicando, pero no cedí. Llegó el último día y yo ya estaba listo para que todo terminara. Habían sido 2 semanas de tonterías, ruegos, chantajes emocionales, lágrimas de cocodrilo y exigencias completamente absurdas. Me había mantenido firme en todo, pero sabía que este último día no pasaría tranquilamente. Fui a la casa temprano en la mañana. Quería asegurarme de que esta vez de verdad estuvieran empacando. Cuando me estacioné en la entrada, vi un par de cajas tiradas afuera, pero ningún camión de mudanza, ni rastro de que estuvieran cerca de terminar. Ya pintaba para ser otro dolor de cabeza. En cuanto me bajé del carro, mi mamá salió hecha una furia por la puerta principal. Ah, así que decidiste aparecerte, me soltó bruscamente, cruzándose de brazos. Sí, supuse que tendría que venir a asegurarme de que realmente estuvieran empacando, le contesté. Tuvieron 2 semanas y no parece que mucho haya cambiado. Puso los ojos en blanco y movió la mano hacia la casa. Estamos en eso. Mudarse es difícil, tú no lo entenderías. Subí al porche tratando de mantener la calma. ¿Qué es lo difícil de entender? Hasta les di todo ese tiempo cuando ni siquiera tenía que hacerlo. Solo están alargando esto porque creen que voy a ceder. Antes de que pudiera responder, Héctor salió con cara de querer buscar pelea. ¿Cuál es tu problema, niño? Ladró, parándose demasiado cerca para mi gusto. No tenemos a dónde ir, y tú vienes aquí sintiéndote el muy gallo. ¿Crees que echar a tu familia a la calle te hace más hombre? Me crucé de brazos y le sostuve la mirada. Primero que nada, dejemos algo en claro. Ustedes no son mi familia. Segundo, han tenido tiempo de sobra para resolver esto. Si todavía están aquí cuando lleguen los de la mudanza, eso ya es su problema. La cara de Héctor se puso roja, y me di cuenta de que estaba intentando intimidarme. Sabes que tu papá estaría avergonzado de ti en este momento, dijo entre dientes. Esa dolió, pero no iba a dejar que él lo notara. Buen intento, Héctor, pero mi papá es la razón por la que siquiera estás parado en esta casa ahora mismo. No hables de él como si lo hubieras conocido. En ese momento, Liliana salió,
con los brazos cruzados sobre su vientre. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo con voz temblorosa. ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Suspiré. Liliana, ya te dije que siento mucho tu situación, pero no es mi responsabilidad. Si hubieran pasado menos tiempo sentados sin hacer nada y más tiempo empacando, tal vez no estarían en esta posición ahora. Mi mamá dio un paso al frente, claramente lista para jugar al referí. Estás destrozando a esta familia, gritó. ¿Es eso lo que quieres? Destruir todo lo que tu padre construyó. Hasta ahí llegué. Estallé. ¿Destruir todo lo que mi padre construyó? ¿Te refieres a la casa por la que él trabajó? ¿La casa que me dejó a mí y de la cual dejaste que Héctor y sus hijos se apoderaran como si fuera de ellos? No me eches la culpa de esto. Este es tu desastre, no el mío. Mi mamá se quedó pasmada por un momento antes de que empezaran las lágrimas. Se tapó la cara y sollozó, diciendo, simplemente no entiendo cómo puedes ser tan cruel. Mientras tanto, Héctor no se daba por vencido. Empezó a caminar de un lado a otro, murmurando entre dientes sobre lo injusto que era todo esto. Finalmente, se detuvo y me señaló. ¿Te crees muy listo, verdad? ¿Viniendo aquí tomando lo que es tuyo? Pues déjame decirte algo. Te vas a arrepentir de esto algún día. Vas a mirar atrás y te darás cuenta de que arruinaste a esta familia. Ni siquiera parpadeé. De lo único que me voy a arrepentir es de no haber hecho esto antes. Has tenido años para arreglar tu vida, Héctor. Y en vez de eso, solo te has dedicado a vivir de mi mamá y a actuar como el dueño de todo. Pues, adivina qué. No lo eres. Y ahora es momento de que te vayas. Carlos, que había estado merodeando cerca de la puerta todo el tiempo, finalmente decidió hablar. Esto es muy injusto, lloriqueó. No hemos hecho más que tratar este lugar como nuestro hogar, y ahora simplemente nos estás echando. Exactamente, dije. Este no es su hogar. Es el mío. Y si no quieren quedarse en la calle, les sugiero que dejen de lloriquear y empiecen a empacar. Para el mediodía, llegaron los de la mudanza que yo había contratado. Les había advertido de antemano que podría haber algunas complicaciones, así que venían listos para trabajar. Mi mamá hizo una última y desesperada súplica mientras empezaban a mover las cajas. Por favor, solo danos una semana más, rogó. Liliana está estresada y Héctor está buscando trabajo. Es demasiado con lo que lidiar en este momento. Negué con la cabeza. Ya les di más tiempo del que merecen. Tienen el resto del día de hoy y se acabó. Héctor seguía rezongando en el fondo, pero incluso él parecía darse cuenta de que la pelea había terminado. Para cuando el sol comenzó a ponerse, por fin terminaron de empacar. El camión estaba cargado y ellos estaban parados en el porche, con cara de derrota. Mi mamá se volvió hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. ¿De verdad has cambiado? Lo sabes, dijo. Ya ni siquiera te reconozco. Le devolví la mirada sin inmutarme. He cambiado porque tuve que hacerlo, mamá. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Héctor murmuró algo entre dientes, pero no me molesté en contestar. Liliana se subió al camión, aún agarrándose la panza como si fuera un escudo. Carlos la siguió, viéndose más fastidiado que otra cosa. Finalmente, mi mamá bajó del porche, secándose los ojos. Espero que estés feliz, dijo. Has conseguido todo lo que querías. No respondí. Simplemente los vi alejarse, dejando atrás la casa que por fin volvía a ser mía. Cuando se fueron, me quedé de pie en la sala vacía, asimilándolo todo. Se sentía extraño estar ahí solo después de todo lo que había pasado, pero también se sentía correcto. Esta era la casa de mi papá, y ahora estaba de vuelta donde pertenecía. Sabía que aún había trabajo por hacer. Remodelaciones, nuevos inquilinos, reconstruir mi vida. Pero por primera vez en años, sentí que por fin tenía el control. Una vez que estuvieron oficialmente fuera de la casa, pensé que ahí terminaría el asunto. Me imaginé que seguirían adelante, encontrarían otro lugar para vivir, y yo finalmente podría cerrar este capítulo de mi vida. Pero claro, así no es como funciona la gente encajosa.
Héctor, mi mamá y su supuesta nueva familia no podían dejarme en paz. Regresaron arrastrándose, cada uno con sus propias tácticas manipuladoras para convencerme de que los volviera a recibir. Todo empezó con cosas pequeñas. Aproximadamente una semana después de que se mudaron, recibí un mensaje de mi mamá. Hola, solo paso a saludar, decía. ¿Cómo va todo con las remodelaciones? Me quedé mirando el teléfono, debatiendo si contestar. Sabía que este no era solo un mensaje amistoso. Podía sentir las intenciones ocultas incluso a través de la pantalla. En contra de mi buen juicio, respondí, todo bien. Eso fue todo lo que necesitó. En cuestión de minutos, mi teléfono sonó. Dejé que se fuera al buzón de voz porque no estaba de humor para uno de sus chantajes emocionales. Más tarde, cuando escuché el mensaje, era exactamente lo que esperaba. Hola, corazón. He estado pensando en todo y de verdad creo que deberíamos hablar. A Héctor le ha costado encontrar trabajo y Liliana realmente siente el estrés de su embarazo. Todos nos estamos esforzando mucho. Pero ha sido muy difícil sin un lugar estable donde quedarnos. Tal vez podamos resolver algo. Llámame. Puse los ojos en blanco tan fuerte que creí que se me iban a quedar atorados. ¿Resolver algo? Yo ya había resuelto todo. Les di 2 semanas para irse y no se prepararon. Esa no era mi culpa. En los días siguientes, los intentos escalaron. Primero, fue Héctor llamándome directamente. Ni siquiera guardé su número, pero su tono odioso era inconfundible. Mira, muchacho, comenzó, como si estuviéramos a punto de tener una plática profunda. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero creo que es hora de que dejemos todo eso atrás. La familia es la familia, ya sabes. Y lo entiendo. Estabas molesto y tal vez yo no manejé las cosas a la perfección. Pero todos somos humanos. Solo necesitamos un poco de ayuda para volver a levantarnos. No puedes esperar que hagamos eso sin algún tipo de apoyo. Casi me río a carcajadas. ¿Apoyo? ¿Apoyo de mi parte después de años de ser unos gorrones y tratarme como a un intruso en mi propia casa? Él creía que podía apelar a mi sentido de caridad. Héctor, dije fríamente. Has tenido años para volver a levantarte. Mi respuesta es no. Trató de discutir, sacando el tema del embarazo de Liliana y las supuestas dificultades emocionales de Carlos. Ha sido duro para todos nosotros, dijo, con la voz empapada de falsa sinceridad. No te pedimos mucho, solo un techo sobre nuestras cabezas hasta que resolvamos las cosas. Lo interrumpí. No, Héctor. Ya te di tiempo de sobra. Eso fue más que generoso. Búscate a alguien más a quien chantajear. Luego fue el turno de Liliana. Me mandó un mensaje una noche, empezando con un patético, hola, solo quería decirte que lamento todo. No le contesté porque sabía perfectamente a dónde iba esto. Efectivamente, 1 hora después me llegó otro mensaje. Realmente estoy sufriendo con el embarazo, escribió. El estrés de no saber dónde vamos a vivir nos está afectando a mí y al bebé. Sé que no siempre nos llevamos bien, pero pensé que tal vez podríamos empezar de cero. Significaría muchísimo para mí si tan solo nos dejaras quedarnos un tiempo, solo hasta que nazca el bebé. Ni siquiera me molesté en responder. No me iba a dejar atrapar en su historia triste. Unos días después, mi mamá se apareció sin avisar en la casa de mis abuelos. Claramente estaba desesperada. Tenía el pelo hecho un desastre, y esa mirada frenética que siempre ponía cuando las cosas no salían como ella quería. Mis abuelos la dejaron entrar, aunque no estaban precisamente emocionados de verla después de todo lo que había pasado. ¿Podemos hablar?, preguntó, mirándome con lo que seguramente ella creía que era una expresión maternal. Me crucé de brazos y me apoyé en la barra de la cocina. ¿Qué quieres, mamá? Suspiró dramáticamente como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros. Solo quiero que volvamos a ser una familia, dijo. Toda esta situación se ha salido de control. Sé que estás enojado, pero podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, respondí. Tú tomaste tus decisiones, y ahora estás lidiando con las consecuencias. Pero Liliana está embarazada, exclamó, con la voz quebrada.
Necesita estabilidad. Héctor ha estado buscando trabajo. Pero es difícil ahora mismo. Y Carlos, es solo un niño. Él no se merece esto. Yo tampoco me lo merecía, le respondí enseguida. A ti no te importó mi estabilidad cuando me corriste de la casa. No te importó cómo me sentía cuando dejaste que Héctor tomara el control. ¿Por qué debería importarme a mí ahora? Mi mamá intentó hacerme sentir culpable, diciendo cosas como, sigo siendo tu madre y di lo mejor que pude, pero yo no se lo compraba. Mis abuelos finalmente intervinieron y le dijeron que era hora de irse. Mientras salía por la puerta, murmuró, te vas a arrepentir de esto algún día. La gota que derramó el vaso fue cuando se aparecieron en la casa sin avisar. Yo estaba ahí reuniéndome con los contratistas, revisando unos últimos detalles para las remodelaciones, cuando la camioneta destartalada de Héctor se estacionó en la entrada. Me quedé helado por un momento, viendo cómo Héctor, mi mamá y Liliana se bajaban, luciendo como si estuvieran listos para una especie de intervención. Tienen que estar bromeando, murmuré para mis adentros. Héctor fue el primero en hablar. Solo queremos platicar, dijo, levantando las manos como si intentara calmar la situación. No hay nada de qué platicar, dije con firmeza. Están invadiendo propiedad privada. Estamos desesperados, dijo mi mamá, con la voz entrecortada. Nos hemos estado quedando con unos amigos, pero no está funcionando. Necesitamos tu ayuda. Me quedé mirándolos sin conmoverme en lo absoluto. ¿Quieres decir que necesitan que los deje volver a la casa que destrozaron y a la que le faltaron al respeto durante años? Eso no va a pasar. Liliana empezó a llorar, agarrándose la panza para darle más dramatismo. Por favor, suplicó. No sé qué más hacer. Héctor dio un paso al frente, tratando de hacerse el rudo otra vez. ¿De verdad nos vas a dar la espalda después de todo lo que hemos pasado? Me crucé de brazos y me mantuve firme. Sí, lo haré. Tienen 5 minutos para irse o llamo a la policía. Intentaron una última ronda de súplicas, pero cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder, finalmente se volvieron a subir a la camioneta y se fueron. Esa fue la última vez que intentaron contactarme. Me enteré por ahí que se habían mudado a un departamentito al otro lado de la ciudad. Y, sinceramente, eso me pareció perfecto. Ya no eran mi problema y por fin podía enfocarme en seguir adelante con mi vida. Una cosa es segura, no los voy a dejar volver a mi vida. Sin importar qué historia triste se inventen la próxima vez. Los mantendré informados si algo cambia. Algo me dice que esta no es la última vez que sabré de ellos. Actualización, bueno, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que mi mamá volviera a aparecer. Como dije en mi última publicación, las personas como ella y Héctor no desaparecen silenciosamente, pero ni siquiera yo me esperaba lo que pasó después. Hace unas semanas, recibí otro mensaje de ella. Sin embargo, este no era como los otros. No había chantaje emocional, ni manipulación, ni una súplica desesperada para que los dejara volver a la casa. Fue corto y directo. ¿Podemos hablar? Te debo una disculpa. Al principio, no le contesté. Digo, ¿qué había que decir? ¿Una disculpa? A estas alturas, se sentía inútil, pero luego pensé, ¿qué más da? Tenía curiosidad. Nos vimos en una cafetería cerca de la casa de mis abuelos. Lo mantuve en un lugar público porque no quería que se convirtiera en un espectáculo. Cuando entré, se veía diferente. Cansada, desgastada. No la versión segura y arrogante de mi mamá a la que me había acostumbrado. Empezó a hablar incluso antes de que yo me sentara. Necesito pedirte perdón, dijo. ¿Por todo? No dije nada, solo asentí para que continuara. Respiró profundo y continuó. Cometí muchos errores y no lo vi hasta ahora. ¿Héctor? Él no es quien yo pensaba que era. Al parecer, las cosas se habían ido a pique para ella y Héctor después de que se mudaron. Sin la casa y sin vivir de arrimados, Héctor había mostrado su verdadera cara. Según ella, se había vuelto enojón, controlador y completamente diferente al hombre con el que ella creía haberse casado. Me trataba bien cuando estábamos en la casa, dijo, con la voz temblorosa. Pero una vez que la perdimos. Una vez que yo ya no tenía nada más que ofrecer,
cambió. Me culpaba por todo, por perder la casa, por no encontrarle un trabajo, por el estrés del embarazo de Liliana. Me gritaba constantemente, me hacía sentir que todo era mi culpa. Hizo una pausa por un momento y luego agregó, voy a pedir el divorcio. No me sorprendió. Digo, Héctor siempre fue un vividor. La única razón por la que alguna vez fue amable con ella fue porque se estaba beneficiando de la situación. Una vez que eso desapareció, también lo hizo su farsa. Después de soltar todo eso, me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Debí haberlo visto antes. Debí haberte escuchado, pero estaba tan enfrascada en tratar de construir esta nueva vida que no me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Te perdí a ti, y no te culpo por odiarme. Me recargué en mi silla, dejando asimilar sus palabras. Podía ver el arrepentimiento en su cara, y honestamente, una parte de mí quería sentir lástima por ella. Pero la otra parte, la parte que recordaba haber sido expulsado de mi propia casa, no estaba lista para perdonar tan fácilmente. No te odio, dije finalmente. Pero tomaste tus decisiones, mamá. Elegiste a Héctor y a sus hijos por encima de mí. Permitiste que me trataran como si yo no importara. Y ahora, años después, vienes a mí porque las cosas no funcionaron con él. ¿De verdad esperas que simplemente olvide todo lo que pasó? Empezó a llorar, lo cual solo me hizo sentir más incómodo. No te pido que lo olvides, dijo. Solo quiero una oportunidad para hacer las cosas bien. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero arreglar nuestra relación. Lo pensé durante un buen rato. Me daba cuenta de que estaba genuinamente arrepentida, pero una disculpa no borra años de dolor. Agradezco la disculpa, le dije, pero no estoy listo para dejarte entrar de nuevo en mi vida. Has quemado demasiados puentes y todavía estoy trabajando en reconstruir mi propio futuro. No tengo la energía para lidiar con todo lo que conlleva arreglar esto. Se veía devastada, pero asintió. Lo entiendo, dijo suavemente. Antes de irse, sacó el tema de la casa. Sé que ahora la estás rentando, pero si alguna vez decides volver a vivir ahí, solo debes saber que me encantaría visitarla algún día. Tal vez las cosas puedan ser diferentes. Negué con la cabeza. La casa ya no es para nosotros, mamá. Es para que yo construya mi futuro. Para eso me la dejó mi papá y para eso la voy a usar. Volvió a sentir, con los hombros caídos, y se fue sin decir una palabra más. Desde entonces, no he sabido mucho de ella. Me manda un mensaje de texto de vez en cuando, pero no le he contestado. Sinceramente, no estoy seguro de si lo haré. No la odio, pero tampoco confío en ella. El daño que hizo no es algo que se pueda deshacer con unas cuantas lágrimas y una disculpa. En cuanto a la casa, las remodelaciones están oficialmente terminadas y los inquilinos se mudan la próxima semana. Quedó hermosa, nada que ver con el caótico desastre que era cuando Héctor y su familia estaban ahí. Cada vez que camino por ella, siento que estoy honrando el legado de mi papá de la mejor manera posible. Si mi mamá realmente está trabajando en sí misma, qué bien por ella. Pero yo he aprendido a proteger mi paz y a darle prioridad a mi futuro. Dejarla volver a mi vida. O a mi casa. No es parte de ese plan. Supongo que la lección aquí es que algunas disculpas llegan demasiado tarde. Puedes perdonar a alguien sin darle el poder de lastimarte. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Siguiendo adelante, un paso a la vez, y dejando el pasado donde pertenece. Gracias por acompañarme a través de todo esto, Reddit. Tal vez algún día haya más cosas que compartir.